soy Sofía, soy trabajadora social. Me acompañan acá también Sebastián, que quizás algunos lo conocen, Silvia, y bueno, Javier, que va a ser el profesional que hoy va a guiar este encuentro. Quizás muchos de ustedes ya han participado en algunas de estas capacitaciones. Creemos que son importantes hacerlas de manera recurrente porque, bueno, primero se renueva el público y porque, bueno, estas nociones básicas son muy importantes, ¿no? Tenerlas en cuenta para la ELA. Quizás algunos ya lo conocen. Y si quieren ver otras capacitaciones que hemos hecho con él, están todas en nuestras redes sociales y en nuestra página, en Instagram. Bueno, cualquier duda saben que pueden acudir o consultar a la asociación y seguramente Silvia los estará contactando y brindándoles toda esa información. Bien, bueno, Javier es licenciado en enfermería, es una persona experta en ELA, un profesional notable. Bueno, nos acompaña hace muchísimo tiempo y bueno, brinda esta oportunidad de encuentro que no es menor y no es lo mismo que una atención particular, ¿sí? Tener estos espacios. Así que bueno, valoramos mucho poder seguir promoviendo esos espacios y que Javier esté acá. Así que bueno, si querés, Javi, ya te doy el pie. Bueno, le doy la bienvenida a todos. Realmente para mí es un agrado poder participar de estas capacitaciones. En este caso, dirigida no solo a los acompañantes, sino en este contexto donde todos tenemos que ser parte del que está pasando por esta patología, paciente, familia, acompañantes, profesionales. Entonces, en esta ocasión vamos a hacer esta capacitación dirigida al conjunto, a este contexto, a este grupo que está ayudando al paciente con ELA. Y en este caso, como en otras oportunidades, también vamos a hacer una especie de repaso para que tengamos en cuenta o por ahí nos demos cuenta en qué consiste un poquitito esta enfermedad y qué es lo que ataca y por qué ataca y ese tipo de cosas. Bueno, me voy a colocar los anteojos y vamos a arrancar directamente con la primera diapositiva. Como para hacer una especie de revisión un poquito de lo que sería el cuerpo humano, ustedes saben, todo el mundo sabe, está compuesto por esto que está diciendo aquí, piel, músculos, nervios, huesos y órganos, formado por distintas células, y tejidos, que los tejidos van formando distintos organismos, órganos, que hace que tenga toda una funcionalidad. O sea, el cuerpo humano es una de las particularidades creada por Dios, si se quiere, que es tan perfecta, que tiene un montón de cosas que uno no podría llegar a explicar. Pero bueno, están allí y todas las porciones de nuestro cuerpo humano tienen una función. Pasamos a la siguiente. Muy bien, vamos a dirigir lo que sería un paciente con ELA. Ustedes recuerden que el ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, es una enfermedad neurodegenerativa y obviamente va a ir atacando a todo lo que tenga que ver con las células neuromotoras. Que después vamos a hacer un poquito de hincapié cuáles son las células neuromotoras. Pero bueno, el paciente con ELA va teniendo algunas particularidades, básicamente una disminución importante de la masa muscular, eh, por lo cual empieza a tener como dificultades motoras. Básicamente tiene estas dificultades motoras que pueden arrancar por la parte superior, podríamos decir por los brazos, o por la parte inferior, podríamos decir por las piernas. Hay un menor volumen de estos músculos y por lo tanto, como les dije recién, empieza a tener esta dificultad motora. Pero no solamente hay dificultad motora para trasladarse, como dijéramos, o obtener movimientos desde los miembros superiores, o sea, los brazos, las manos o las piernas, sino que también tenemos otros músculos importantes como los músculos torácicos y los abdominales, que también están afectados. Entonces, todo el ejercicio, todo lo que tenga que ver con la funcionalidad de estos músculos torácicos, que nos van a hacer lo que nos van a ayudar a respirar, y los abdominales, que también parte de ellos nos ayudan a respirar, pero también tiene una función que ayuda a lo que se llama peristaltismo, o sea, la movilidad de lo que sería la región abdominal, compuesta por el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el recto, y todo esto está afectado porque los músculos están afectados. Por lo tanto, si hablamos de la parte torácica, podríamos decir que toda la parte respiratoria también estaría comprometida. Y
hablando de lo que sería el abdomen, también va a haber consecuencias respecto de la funcionalidad de los músculos abdominales. Pasamos a la otra. Muy bien, esto es lo que estábamos comentando recién y como para que tengamos en cuenta, a ver si podemos ver la siguiente diapositiva. Muy bien, bueno, estos son los ejes que nombró recién Sofi con respecto a la movilización de pacientes, aspectos de glutorio, cuestiones orgánicas. Esta es la función que tenemos nosotros desde afuera del paciente cuando tenemos que eh, tener alguna acción hacia el paciente, por lo cual tenemos que tener básicamente estos tres aspectos. Si querés puedes sacar la diapositiva y vamos a comentarles un poquito. Recuerden ustedes que las células estas que nosotros les comentamos, las células neuromotoras, como para que ustedes se den una idea, y yo siempre lo ejemplifico con algo bastante práctico, bastante visual. En este caso, la neurona en sí es como un árbol, donde en la parte del follaje, de la parte de las ramas, de las hojas, sería una de las partes de esta neurona, tiene un tronco y tiene las raíces. Hay neuronas que tienen dos copas de árboles, otro que tiene una copa arriba de árbol y otra copa abajo y tiene una raíz en el medio. Hay distintas formas. Y entre ellas hay lo que se llama normalmente sinapsis, que sería la conexión de neurona con neurona. Es como que se unen y hay como una especie de disparo de una chispa entre neurona y neurona, y que puede haber una sinapsis entre la copa del árbol y otra copa de árbol, puede haber una sinapsis entre la copa del árbol y la raíz del árbol, puede haber sinapsis entre raíces, y también existe lo que se llamaría la sinapsis motora, que es donde todas las neuronas que están alrededor de esta primer neurona son las que le transmiten el impulso eléctrico. Pero esta neurona, no solamente una, son varias, pero esta neurona es la que va a terminar sus raíces apoyadas sobre los primeros filamentos musculares. Esa es la célula neuromotora. A ver si podemos ver la imagen. Fíjense acá. En la imagen de la izquierda están las neuronas que yo les comentaba recién. Como si fuese un árbol donde hay un tronco, un follaje, o sea, las ramas y las hojas y las raíces. Y fíjense en la imagen de la izquierda, la neurona que termina en las primeras fibras motoras. Y en la imagen de la derecha es un poquitito más específico, un poquito más visual. Sigamos con la siguiente diapositiva. Recordemos que el cuerpo humano tiene entre un 70 y un 80% de su masa es todo músculo. Por lo tanto, si todos estos músculos están afectados porque las células neuromotoras no están siendo afectadas, entonces hay compromiso, fíjense ustedes, en todas partes del cuerpo. Tanto los brazos como las piernas, como el tórax, como el abdomen, inclusive como la cara, el cuello y todo eso. Seguimos a la siguiente diapositiva. Bueno, acá nombramos nada más los músculos que están afectados, pasamos a la siguiente. Muy bien. Esto también como para tener un poquito, refrescar un poquito la memoria de la parte anatómica nuestra. Fíjense ustedes las fosas nasales, el ingreso del aire, y después más adelante vamos a ver por qué es tan importante que tengamos en cuenta esta visualización anatómica, porque aquí es donde nosotros podemos entender por qué sucede lo que sucede con los pacientes con ELA. Refrescamos un poquito la memoria con respecto al ingreso del aire. Fíjense ustedes las fosas nasales, la cavidad bucal, tiene la laringe y tiene la tráquea, que es por donde pasa el aire, ¿verdad? Por detrás de eso estaría pasando el esófago, que es el que va a conducir el bolo alimenticio hacia el estómago. Allí vemos los pulmones y también vemos el corazón. El corazón está en el medio de los pulmones. Fíjense ustedes esa porción que está de color claro, color piel, entre medio de los pulmones, ese es el corazón. Normalmente se dice que el corazón está hacia la izquierda,
y en realidad está apenas inclinado un poquitito la punta del ventrículo izquierdo, está sobre el lado izquierdo, por eso es como que fueron diciendo siempre que el corazón estaba a la izquierda, pero en realidad no. Y después un músculo muy importante que está de coloración roja, que es el diafragma. Este músculo diafragma es muy importante a la hora de realizar el ejercicio respiratorio, inspiración y expiración. Pasemos a la siguiente diapositiva. A ver, esto sería con la otra diapositiva. Bueno, eso sería para lo último. Vamos a sacar la diapositiva y vamos a comenzar ya con el primer eje eh, que tenemos para el día de hoy. Muy bien. Sabiendo que tenemos dificultades a través de esta problemática que nos presenta esta enfermedad, lo primero que ocurre en muchos de los pacientes, en un gran porcentaje de los pacientes, es la motilidad, ya sea de los miembros superiores, manos, brazos, antebrazos y las piernas. Entonces, ¿cuál es la función que tenemos nosotros, los que acompañamos al paciente? Primero y principal, es tener una conducta de observación. ¿Por qué? Porque a veces, si nosotros nos confiamos que el paciente está sentado o está caminando y no camina bien, pero es impredecible cuando aparece la disminución de esta fuerza que tiene, por ejemplo, en una pierna. Nunca ataca las dos piernas a la vez, ataca una pierna por vez. Aquellas personas que padecen esta enfermedad y que ha comenzado la enfermedad, que ya está diagnosticada y ya tiene su evolución, va teniendo el avance desde uno de los dos miembros en primera instancia. Entonces, nosotros tenemos que ser muy observadores, los que acompañamos, la familia, eh, el esposo, la esposa, los hijos. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando el paciente ya nota que hay una disminución de su motilidad, a veces la refiere y a veces no, a veces lo dice, a veces lo cuenta y a veces no. Pero nos vamos a dar cuenta que cada vez que camina se agarra de la silla o se agarra de la pared o se agarra de... Eso nos está diciendo que hay algo que está pasando. Entonces, depende el estadio, digo el estadio porque según la gravedad, según el avance de la enfermedad, donde estemos parados, es donde nosotros debemos actuar. Si ya sabemos que la pierna no se está movilizando y va aumentando la disminución de esa musculatura y la motilidad, entonces ya tenemos que valernos de otra herramienta. Puede ser una muleta, puede ser, no sé, alguien que nos acompañe. Bueno, todo esto se consulta con los distintos profesionales, por lo cual nosotros estamos consultando. O sea, el paciente, una vez que encuentra una dificultad, una deficiencia, se lo comenta a la familia lo lleva a un centro sanatorial y ahí es cuando se descubre, en este caso, que tiene esta enfermedad, ¿verdad? Entonces, de esa misma forma hay que ir consultando, interconsultando con el médico de cabecera o quien lo esté tratando a este nivel para ir sacando las dudas y ir comentándole qué cosa nueva fue apareciendo. Por lo tanto, si hay pacientes que ya están un poquito más afectados, tenemos que ver el tema de la movilidad, que eso lo vamos a charlar quizás en alguna otra clase para que tengamos un video de cómo movilizar los pacientes o si de pronto tenemos una forma de comentarlas en el día de hoy, lo podemos llegar a hacer. Movilidad de las piernas, movilidad de los brazos, movilidad del cuerpo. ¿Por qué movilidad? ¿Por qué tanta movilidad? Porque el paciente necesita estar, que se mueva. No puede estar estático sentado en una silla de ruedas todo el tiempo. No puede estar sentado en una silla 2 horas, 3 horas, 4 horas. No puede estar acostado tanto tiempo. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo del organismo que se llama escaras por compresión. Entonces, las escaras, estas lastimaduras, estas ampollas que se empiezan a producir a partir de la falta de irrigación en un sitio de apoyo, llámese los talones, por ejemplo, está apoyado, pero tiene los talones apoyados en la cama, pero los tiene apoyados todo el tiempo, no 10 minutos, 15 minutos, los tiene 2 horas, 3 horas, 5 horas. Entonces los talones, que es la zona de apoyo, primero se van a enrojecer, pero después se les puede formar una ampolla. Y si se les sale la ampolla, si se sale la piel, hay falta de continuidad de la piel, empieza a tener ya otros problemas que sería una lesión un poco más profunda.
y ahí empieza lo que se llama la escara, de primer grado, según si es el roja, segundo grado, si ya pierde la continuidad de la piel, y así sucesivamente hasta llegar al hueso muchas veces. Entonces, nosotros no tenemos que permitir que eso suceda. Por lo tanto, tenemos que utilizar distintos elementos como para mantener nutrida la piel, cremas hidratantes, eh, friccionamiento de la zona de apoyo, cambiar la posición para que esta persona no pierda el riesgo de que se formen estas ampollas, estas escaras. Talones, cola, a los lados de la cadera, que se llaman trocánter, en los codos, en los hombros, inclusive en la región occipital. Cuando una persona está apoyada, no, pero tiene una almohada linda, una almohada blandita, no importa. La cabeza está apoyada mucho tiempo, no respira, y por más que sea una almohada blandita, es una zona de apoyo. Entonces esa parte hay que ir revirtiendo. Cada 2 horas, 3 horas, el paciente tiene que rotarse para un costado, para el otro lado. Si rotamos para el lado derecho, de cúbito lateral derecho, de cúbito lateral izquierdo, sentarlo, semisentarlo, sentarlo en una silla, sentarlo en silla de ruedas, sentarlo en un sillón, en una reposera, cambiarlo de posición. Si va a estar sentado en una silla, tiene que tener mínimo un almohadón para que no esté pegando la cola todo el tiempo contra una silla. Si es una silla de ruedas, lo mismo. Si es una reposera, lo mismo. ¿Está bien? Bueno, quiero dar lugar a las preguntas porque siempre nos quedamos corto de tiempo y vamos a ver si podemos respondiendo las dudas. ¿Me escuchás? Ahí estamos. Ahí se escucha. Sí, Sí. ahora sí yo la ¿Qué escucho. tal? Buenas tardes, mi Buenas nombre es tardes. María Luisa. Si yo quería Sí. preguntarte una cosa, ¿cómo detectamos la enfermedad en un paciente? Por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas y el laboratorio, si se hace por laboratorio, qué, para detectar la enfermedad? O para prevenir, Bueno, bueno, obviamente, para saber cómo en sí. el momento Sí. exacto ¿Usted, que usted empiece. ya estuvo en alguna otra charla anterior? No. No, no es la primera, por eso quería La primera saber. charla. Bueno, obviamente le voy a contar algo que sucedió en una oportunidad con un paciente que yo tenía, que el paciente tenía como un adormecimiento del brazo, del hombro, así, entonces lo relacionaba como que estaba cansado, como que había hecho un movimiento, o sea, al principio se detecta como que fuera algo muscular aislado. Consultó con un traumatólogo, consulta con un reflexólogo, consulta con un kinesiólogo y dice que hay un nervio que está atrás que le está comprimiendo. Entonces consulta con el traumatólogo y dice, no, tenés un nervio comprimido, tenés que operar. Lo operan del brazo y queda igual. Al tiempo se le afecta el otro brazo. Nunca consultó un neurólogo. Primero consultó el traumatólogo. Uno cree que si algo muscular podría estar relacionado con el traumatólogo. Entonces, alguien le dijo, ¿por qué no te haces ver por un neurólogo? Entonces el neurólogo le hace una evaluación motora y va manejando distintos parámetros para resolver si es un tema que está relacionado con ELA, en este caso, con un Parkinson, con otras enfermedades que no solamente hay enfermedades, no solamente es el ELA, una enfermedad netamente, la única enfermedad neurológica. Hay otras enfermedades, entonces hay que detectar y encuadrar qué tipo de enfermedad puede llegar a ser y si es de tipo neurológica. Entonces, en este caso, lo que más tiene resultado se llaman potenciales evocados. Son como unos pequeños electrodos que se ponen en distintas partes del cuerpo y hacen como una especie de reacción al estímulo eléctrico. Entonces, de esa manera pueden resolver si hay respuesta del organismo, del músculo, o hay algo que está afectado. Y bueno, entre tantos estudios, esto sí o sí, para que sinteticemos un poco esta pregunta en una respuesta clara, si hay dudas de que de pronto no tenga, voy al médico clínico, ¿qué le pasa? No minimizar, no minimizar. Si uno tiene dudas, decir, no, pero me pasa esto, tengo adormecimiento, se me adormecen las piernas, estoy caminando, no, pero puede ser cervicales. Todo el mundo eh, relaciona como que hay un problema motor con las cervicales, ¿no? Porque estoy contracturado, me pongo un cuello, me pongo calor, me pongo frío, y resulta que hay otra cosa de fondo que es mucho más grave,
Ojalá que no, pero de pronto si llega a aparecer eso, termina resolviendo de esa manera. Entonces, el neurólogo, ¿qué es lo que hace? Electromiograma, son distintos estudios que están relacionados con estímulos eléctricos para ver en qué parte del organismo el músculo responde sí o no. Y obviamente análisis de sangre, análisis de orina para ir descartando que no sea otro tipo de patología relacionada con enfermedades infecciosas o algo así y que afecta al sistema nervioso central. ¿Hay una Vamos a otra predisposición pregunta. genética a través de ¿Perdón? esto? ¿Puede ser una predisposición genética o puede aparecer Podríamos en decir, la no, no es etapa? congénito, no, o sea, no viene, no es hereditario. Ujú. Esto nace, no se sabe todavía bien el origen. Muchos dicen que tiene que ver con un poco la baja de defensas. Algunos dicen que son por enfermedades autoinmunes. O sea, por ejemplo, un resfrío, no quiero tampoco hacer una psicosis de esto, ¿no? Pero muchos dicen que por ahí por una gripe mal curada, a veces quedan algunas células dando vueltas y resulta ser que el organismo, en vez de curarse, empieza a atentar contra uno mismo. O sea, hay células que dando vuelta por el cuerpo que en vez de repeler, eh, digamos, cualquier microbio externo, empieza a atacar nuestras propias células. Se llaman enfermedades autoinmunes. Entonces, esta podría llegar a ser el puntapié inicial como si fuese una enfermedad autoinmune. Entonces puede aparecer en cualquier edad, no solamente en un adulto, sino también en niños. Decís vos, Estadísticamente se dice que hay casos, no sé, un 60% que están por arriba de los 40 años. Pero yo he tenido chicos de 12 años para arriba con ELA. Así que, genial. digamos, Entonces a en partir de menor la... cantidad, pero existe. ¿Qué tal? Buenas tardes. La Buenas consulta tardes. es más, sí, bueno, la consulta es más, si nosotros operamos, te hablo por el caso de mi esposo, Sí, nosotros operamos apenas vimos su falta de fuerza, sí. vimos, estaba trabajando, de golpe no podía aplaudir, de golpe empezó a arrastrar una pierna. Entonces fuimos yendo a consultar. Lo único que notamos que hacía 3, 4 meses atrás, ahora esto ya pasó un año y medio, por supuesto, él estaba perdiendo como la expresión para hablar, medio que se tartamudeaba. Bueno, como él fue perdiendo fuerza, directamente fuimos a un clínico, el clínico nos derivó urgente a un neurólogo. Ahora, ¿por qué el neurólogo los primeros que piden, como dice ahí, está diciendo usted, yo lo entiendo, pide análisis de esto, análisis del otro, le hice todos los análisis y como encontraron que podía ser colesterol alto, se fue para el lado del colesterol y nunca para una resonancia más específica hubo un electromiograma cuando ya veía que ya la pierna arrastraba una o sea, cruzado. Si era la mano izquierda, era la pierna derecha, y si era la mano derecha, la pierna izquierda. Ahí, para mí, ahí demoró mucho. No sé si es así, es la forma de proceder o no. Que recién se A dieron ver, cuenta que tenía ELA cuando ya había pasado casi 6 meses de haber deambulado por todos lados. Esa sería mi bueno, pregunta. la realidad es que yo perteneciendo al campo de la salud, debo admitir que hay algunos profesionales que de pronto lo que dije al principio, a veces minimizan un poco la Claro, situación, pero eso es sí. cuestión obviamente del profesional. Si uno ya sabe que hay a ver, si una persona que estudió médico y es especialista en neurología y sabe que la mitad del cuerpo, de pronto, no sé, el brazo izquierdo Izquierdo, está débil, sí. el brazo izquierdo está débil, pero también la pierna derecha, entonces no es una CB, algo está pasando. Entonces tiene Claro, a que mí me como que lo, claro, actuar, nosotros nos habían actuar dicho que distinto. era CB, claro, nos habían dicho que era CB, que esto tenía cura, vaya al kinesiólogo, haga esto, lo otro, y ahí quedamos. No, Cuando no, ya no. a la misma kinesióloga le dijo, no puede con la otra pierna ahora, me dice, antes era la derecha, ahora es la izquierda, ¿por qué no le consulta al neurólogo? Fuimos, hicimos todo ese tramullo, de por sí, ojo, movilizándonos en un hospital público donde uno tiene que respetar los turnos, Seguro. pero se demoró mucho para mí. No sé si Bueno, es previsible, si igual lo ¿cómo es hubiese su enviado. nombre? Andrea, ¿Cómo es su nombre? Andrea, Andrea, mire, sí.
La verdad que, decía mi abuela, a veces lo que pasó, pasó, porque si no vamos a estar Sí, basándonos. Está bien que me lo cuente, está bien, perfecto, no le agradezco, porque también así nosotros entendemos que muchas veces lo que está fallando es el sistema, ¿no? sí, 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 Entonces, acá lo que tenemos que tener en cuenta ahora, a partir de ahora, es utilizar las herramientas que tenemos y tratar de claro, sí, sobrellevar y hacer, llegar a tener una mejor calidad de vida y a ver, esto va para todos. ELA es una enfermedad que no tiene cura por el momento. Hay no, medicaciones que se fueron aplicando, yo también he sido una de las personas que ha administrado y sigo administrando algunas medicaciones que hacen que detengan la enfermedad por un 60%, 40%, la medicación se llama Darabone, ha tenido muchos resultados, yo se los puedo decir porque ha resultado, es una medicación cara que hoy por hoy está aceptada por ANMAT y se puede tramitar a través de la asociación de ELA. De todas maneras, cada persona va a notar que tiene en su familiar, en la persona que está cercana a ustedes con esta patología, que va a tener lo que llaman estadios. Yo le digo estadios. Son distintos momentos de la enfermedad, porque la enfermedad es evolutiva, o sea, avanza y no retrocede. Entonces sí, uno tiene que adaptarse, por eso hablaba de las herramientas, uno tiene que adaptarse a cada momento. Si uno tiene las piernas que no las puede movilizar, bueno, ya sabemos que las piernas no las puede movilizar. Bueno, hagamos algo con las herramientas que tenemos para poder movilizarlos sabiendo que esas piernas no me ayudan. Si tiene defectuoso un brazo, lo mismo. El otro brazo, lo mismo. Hay personas que tienen dificultad respiratoria o deglutoria. Empieza con problemas deglutorios. Eso lo vamos a ver en el otro ítem que tenemos para desarrollar respecto de la deglución. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Andrea. no, gracias, sé muy amable. Ahí te preguntan, Javi, por el chat, creo que quizás no es el marco de ahora hablar del edarabone, digo, para no Sí, extendernos tanto y sí. respetar el objetivo, pero ahí te preguntan si es solo al principio del tratamiento, en tu experiencia, Sí, porque lo nombraste. contesto rápidamente esto. Eh, He tenido varios casos de personas que han tenido ELA en su principio de recién diagnosticado, por ejemplo, en diciembre se lo diagnostican y yo hago la aplicación a partir del cuarto, quinto, sexto mes. Las personas que tienen una afección de ELA y que tienen, por ejemplo, una disminución de la motilidad de los miembros inferiores y eso se produce en el término de un año o en el término de 6 meses, vamos a poner 6 meses, esa persona pierde su motilidad o sea, a lo largo de 6 meses. Si uno se aplica esa medicación retrasa el avance, por lo tanto, en vez de dificultarse su motilidad a los 6 meses, se dificulta al año, o al año y 2 meses, o al año y 3 meses. Es como que prolonga el avance, o sea, no prolonga, sino que disminuye el avance de la enfermedad. ¿Cuál es la idea? Que aparezca realmente una medicación que cure, pero por lo tanto, por el momento no existe. Entonces, y en otros casos me ha pasado que ya teniendo declarada la enfermedad con los miembros inferiores afectados, la parte del útero afectada, se aplican igual, porque son series de 6 meses. Digo que a veces esta medicación la he administrado en pacientes con la enfermedad ya avanzada. ¿Y qué es lo que pasa? No es que va a revertir lo que ya ocasionó esta enfermedad. O sea, una persona que perdió la movilidad de los miembros inferiores, esta medicación no va a hacer que movilice los pies ahora, las piernas, los miembros inferiores. No va a hacer eso. Lo que está afectado, está afectado. Lo que va a hacer esta medicación va a hacer que no avance la enfermedad mucho más y que de pronto, si el brazo estaba por empezar a perder su motilidad, bueno, esa pérdida de motilidad sea como más distanciada en el tiempo, ¿no? En vez de tener esa dificultad en 3 meses, la tiene en un año, por ejemplo, aplicando esa medicación, ¿no? Pero bueno, ese es un tema que después lo charlamos si quieren en otra forma para que no nos vayamos de tema. En el día de hoy es una medicación que actúa, yo lo he comprobado, y actúa haciendo esto que yo les comenté, disminuir el avance de la enfermedad. Después todo lo que dicen de Estados Unidos, de muchas personas que han ido allá y se han aplicado, hay muchas medicaciones que se están experimentando y están en distintas fases,
como la medicación para el COVID. No se puede pasar, no se puede administrar una medicación que está en fase 2, inclusive en fase 3, que son de investigación y experimentación. Listo, cierro con eso. Otra pregunta. Bien, ahí empiezan a surgir preguntas de tema de glutorio en el chat. Así que si querés, Bueno, Javi, damos pie a que encares esa parte. vamos a pasar entonces a esta parte. Como les comentaba, yo obviamente tengo que tener una visión generalizada de todos los pacientes o de todos los familiares o acompañantes que en el día de hoy nos están visualizando. Por lo tanto, a veces pasa que nosotros hablamos de menor a mayor, o sea, estamos hablando de la motilidad de los miembros superiores, inferiores, los brazos, las piernas, y quizás haya personas que solamente tengan eso. Y hay personas que tienen, o sea, comienza por otro lado, empieza por los músculos del cuello. Hay personas que empiezan directamente por la musculatura que rodea el cuello. Y tienen los brazos bien y tienen las piernas bien. Hay otras personas que empiezan, como les dije recién, no se sabe. Cada paciente tiene un grado de dificultad de su propia enfermedad, pero también de diferencia con otro paciente con ELA. No todos los pacientes son iguales, o no toda la patología afecta de la misma forma en todos los pacientes. Por lo tanto, puede ser que haya un paciente que tenga dificultad motora y la dificultad deglutoria o respiratoria pase mucho tiempo. Quizás la tenga, quizás no la tenga, quizás la tenga más prontamente o quizás a futuro. No lo sabemos. Pero aquellas personas que ya tienen su enfermedad, quiero que lo sepan, que en cualquier momento puede pasar que tengan afección de los músculos del cuello. Los músculos del cuello, obviamente, cumplen la función de sostén, ¿no? O sea, la parte ósea, la columna vertebral, es el sostén, pero después toda la musculatura y los distintos tejidos tendinosos son los que van a dar la movilidad de la cabeza, haciendo las distintas funciones rotativas y demás. Pero una de las cosas que nos pasa a nivel interno, o sea, de la boca hacia adentro, es una dificultad que se divide en dos partes. Así como está dividida la parte respiratoria y la parte digestiva, en un momento, en un determinado momento de cuando nosotros incorporamos el aire, vamos a atacar la parte respiratoria. Incorporamos el aire y tiene un caminito. Ingresa por la nariz, pasa por las fosas nasales, pasa por la tráquea, la laringe y llega a los pulmones. Muy bien, ese es el tracto respiratorio. Pero está el otro, que es el tracto digestivo, la comida que uno mastica, que forma un bolo alimenticio y que se traslada a través de la tráquea, llega al esófago y después se traslada hasta el estómago. Todo ese proceso, tanto el respiratorio como el deglutorio, tiene distintos momentos. Ahora, ¿qué pasa? Una persona que empieza a tener esta afección de estos músculos, no solamente los externos, sino también los internos, empieza a tener dificultades respiratorias y deglutorias. Entonces, si hablamos de la parte respiratoria, acá tenemos otra parte de estos inconvenientes que nos produce o que nos da esta enfermedad, que dijimos nosotros que eran los músculos del tórax. El tórax se mueve y hace esta inspiración y expiración gracias a esta musculatura que nosotros tenemos, no solamente en esta parte, que nosotros le decimos la parte anterior, sino la parte posterior. Los músculos del tórax son de acá y de atrás, a la altura de la espalda o la región dorsal que habitualmente se dice. Entonces, si nosotros tenemos afectada la parte muscular, tenemos un problema, pero puede ser resolverse con algunos otros mecanismos y algunos ejercicios, otro tipo de cosas. Pero si tenemos una dificultad respiratoria, porque nosotros no podemos meter el aire, ahí estamos ya con otra problemática, que ahora la vamos a ver. Si pasamos a la parte digestiva normalmente yo ahora estoy hablando y estoy tragando saliva. Es una cosa natural, estamos durmiendo y tragamos saliva. Es una cosa natural. Ahora, aquellas personas que tienen una dificultad deglutoria tienen una pequeña disminución de esa captación de los nervios sensibles de la epiglotis, que es
no sé si ustedes recuerdan, es como una especie de tapita que obstruye la parte respiratoria para que la comida pase directamente al esófago y al estómago. Pero si esa tapita queda media abierta, parte de la comida va directamente al tracto respiratorio. Inclusive la saliva. La saliva también es una de las sustancias que tenemos nosotros en nuestro organismo, pero la saliva tiene que estar dentro de la boca. La saliva no puede estar en el pulmón. Si la saliva entra en el pulmón, esa saliva se infecta. ¿Por qué? Porque la saliva que tenemos en la boca tiene una serie de microbios que nosotros no nos damos cuenta, bacterias que están dentro de la boca y que conviven y la pasan bien dentro de la boca. Pero esas bacterias no pueden estar en el tracto respiratorio. Ahora dice, pero si yo toso y me salen secreciones y yo después las escupo o las trago, pero son todas secreciones. No, no son todas secreciones iguales. Las secreciones que están en los pulmones pueden estar en los pulmones si de pronto tenemos alguna problemática respiratoria, una neumonía, que será uno de los casos más graves, pero una bronquitis o una gripe, básicamente algo que ya nos afecte la parte respiratoria, sí vamos a toser y vamos a expectorar saliva o secreciones, mejor dicho, que están dentro del tracto respiratorio, llámese pulmones, desde los alvéolos, las ramas bronquiales y hasta la expectoración. Pero es que sale de un tracto que no tiene microbios hacia afuera, pero no puede ir de la boca hacia los pulmones. Por lo tanto, cuando una persona ya empieza a tener, y esta es una señal, por ejemplo, está hablando y o empieza a toser mucho, eso ya me está avisando algo, me está diciendo algo. ¿Qué pasa si esa persona toma un líquido? Va a tomar líquido, ya sea un mate, un poquito de té, y apenas termina de tomar un sorbito de mate o de té o de lo que sea, café, lo que sea, empieza a toser demasiado. Cada vez que toma líquido, estamos hablando de un paciente con ELA, cada vez que ese paciente con ELA toma un poquito de líquido, empieza a toser. Eso me tiene que llamar la atención. Por eso digo que hay que ser muy observador, hay que estar muy atento porque hay pequeñas cosas que uno creería que son normales y resulta ser que no. Si está tosiendo es por algo. Y uno, cuando tose, empieza a levantar los brazos y le pegan en la espalda. O sea, es algo que solemos hacer en la familia, ¿no? Pero esa no es la solución. La solución es ver por qué tose cada vez que toma líquido. Entonces ahí empezamos a ver cómo manejarnos con estas cuestiones de por qué los líquidos se tienen que dar con eso se llama espesante. Son féculas que hacen que el líquido se ponga más espeso. De esa forma, ese líquido ya no tiene esa consistencia líquida, sino que tiene otro tipo de consistencia. Y hay tres tipos de consistencia. Está la consistencia miel, que es como cuando uno levanta la miel y cae así como en un hilo, y esa sería la primera consistencia, la consistencia miel. Después está la consistencia yogur, que es como que si uno también, es como que es un poco más pesado. El yogur, si uno lo hace así en una taza, es un poco más pesado. Y después la consistencia budín o pudín, que le dicen a veces, que es ya como un pan lactal. Tiene esa consistencia, como que salen, uno levanta la cuchara, que sería como un yogur firme, por ejemplo. El espesante viene, ¿se acuerdan la leche en polvo? Bueno, la leche en polvo tiene como unas medidas, una cucharita, una tacita chiquitita. Bueno, y si uno en un vaso de agua echa una tacita y la revuelve bien, va a notar que ese líquido tiene una determinada consistencia. Entonces hay que ver si esa consistencia es la indicada. Por lo tanto, este paciente debe ser interconsultado con un nutricionista y con un kinesiólogo, básicamente, que va a ser quien va a tomar qué tipo de consistencias puede tolerar este paciente. Hay tres consistencias por las cuales se hace la prueba. Vamos de la menos agresiva, un pan lactal. Le damos pan lactal, come, mastica, no se le hace ningún bolo de comida, lo puede tragar bien, perfecto.
Pasemos a la otra consistencia. Consistencia yogur. Le damos un yogur firme, lo mastica, lo maneja bien con la lengua, lo traga, no tiene ningún problema. Pero cuando le damos el líquido, toma apenas una cucharadita y ya empieza a toser. Eso nos está diciendo que hay microaspiraciones o aspiraciones de este líquido. Y ahí es cuando ya el nutricionista, el médico neurólogo y el kinesiólogo son los que indican que a partir de ella tiene que tomar esta medida de agregarle el espesante a todos los líquidos. Cuando digo todos los líquidos, son todos los líquidos. ¿Qué quiero decir con esto? Me quiero tomar un vaso de vino, porque se puede tomar vino, no pasa nada. Me quiero tomar un vaso de vino con soda. Bueno, al vino con soda, echale espesante. Me quiero tomar un té, tomate el té. Si el médico te lo permite, tomate un té. Me quiero tomar un café con leche. Bueno, tomate el café con leche, pero ponele espesante. Me quiero tomar una cerveza. Tómate la cerveza, pero le tienes que poner espesante. Todo lo que sea líquido no se puede, inclusive hasta la gelatina, que es considerado un intermedio, perdón, también necesitamos que sea agregado este espesante. Estoy escuchando a ver si tienen alguna pregunta para mí. ¿Alguien Yo tiene alguna preguntita? hola, hola, ¿me Sí, escuchás? ahí lo Yo escucho. me hice un estudio de degustación, deglución, en Deglución. el hospital Pirovano. Me hicieron llevar un yogur, me hicieron llevar galletitas vainillas y me Sí, hicieron el espesante ese. Me dieron- correcto. es un resultado que me pidió la neuróloga que hiciera. Yo me lo hice ahí, estaba leyendo en el chat que había gente que estaba preguntando por PAMI. Yo me lo hice por Sí, PAMI en el hospital Pirovano. correcto. De ese estudio, bueno, me sacaron la conclusión que no, en la parte de la garganta no tengo nada, en la parte de garganta ni respiratoria, por lo menos no, todavía no estoy afectado. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, este estudio de dilución lo que se hace es probar estas tres consistencias y muchas veces se hace lo que se llama video deglución, que es que a uno le hacen tragar, o sea, tomar un producto determinado, lo hacen tragar en un determinado momento y eso está siendo visualizado a través de un equipo Exactamente, que nos va a exactamente, visualizar a ver por qué lado, si va para el lado digestivo o para el lado respiratorio. exactamente. Si no tiene ningún tipo de, o sea, de que se dirija a ninguno de los sectores respiratorios, entonces estaremos bien. Gracias a Dios estamos bien. Buenísimo, buenísimo. Ahí surgía, Javi, preguntas en el Sí, chat sobre el tema de los ahogos. Te digo porque también tiene que ver sí, con el tema de glutorio y demás. sí. Bueno, con respecto a los ahogos, obviamente como todo esto es nuevo, es un tema nuevo para todo el que lo está padeciendo. Si bien uno puede interiorizarse a través de, de distintos videos que puedan aparecer en internet y todo eso, ojo porque también hay veces mucha temática que anda suelta y que es como que alguien habla sin saber. Dirigirse a los distintos lugares oficiales o lugares donde de pronto se interiorice uno con conceptos fundamentados, ¿no? Entonces, digo esto para que no tomen resoluciones de hacer cualquier otra cosa que no esté reglamentado, orientado y experimentado. Con respecto a los ahogos, bien, vamos a ver la parte deglutoria. ¿Por qué se puede ahogar una persona? Se puede ahogar por saliva, se puede ahogar porque el bolo alimenticio no es bien masticado, porque al tener esta dificultad deglutoria, no solamente deglutoria, cuando estamos diciendo deglución, la deglución no solo consiste en tragar, la deglución consiste en ya desde el primer momento donde uno ingresa un alimento dentro de la boca. Ahí empieza todo el proceso deglutorio, porque uno ya empieza con la saliva a eyectar estos jugos que ya tienen un componente que van disgregando la comida y ayudado con los componentes dentarios y molares van haciendo que todo eso se forme como una especie de pasta. Ahora, esa pasta muchas veces se logra y otras veces no. Muchas veces alguien se comió un raviol, lo masticó 3 veces y ya lo tragó porque la consistencia del raviol está bien y porque uno tiene la consistencia de muscular perfecta. Pero un paciente con ELA necesita, como los chicos, cortarle si va a comer carne, la carne bien chiquitita,
si va a comer papa frita, algo bien chiquitito, si va a... Entonces, cuando una persona ya empieza a tener problemas deglutorios y empieza a tener estos ahogos, mucho cuidado. Volvemos a al mismo concepto del principio. ¿Qué tenemos que hacer? Observar primero. Si vemos que se ahoga con esta porción, estaba comiendo fideos y no podía ni tragar y se ahogó, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Los fideos más chiquitos, cortar los fideos más chiquitos o los distintos tipos de fideos, hacer pequeñas porciones chiquititas como desmenuzadas, para que una vez ingresado en la boca, el paciente con ELA no tenga que estar trabajando demasiado en la masticación, sino como que ya esté de pronto más avanzado esa parte de la masticación. Solamente que la saliva envuelva estos trocitos de comida y ya los forme como el famoso bolo que yo le decía para que después pueda ser tragado. Ahora, puede pasar que así y todo tenga estos pequeños trocitos de comida, pero resulta ser que no tiene la parte de, cuando tiene que ya tragar de verdad, es como que se acumula la comida y está masticando y masticando y masticando y no puede tragarlo, no puede llegar a tragarlo. ¿Por qué pasa esto? Porque ya la consistencia del alimento, así todo, siendo desmenuzada, no puede ser tragada por el paciente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y ya tenemos que empezar a pensar en dos cosas. Una, en que la alimentación ya tenga una consistencia que sea procesada, cosa que sea fácil de digerir, que sea fácil de ingresar en el tracto, digamos, esofágico, y que no tenga inconvenientes de pasarse a la otra parte, la parte respiratoria. Si estos ahogos ya comenzaron a producirse, entonces ya hay que tomar medidas. Siempre, por favor, les pido, yo soy un enfermero con muchos años de experiencia, pero soy enfermero. Entonces, siempre, por favor, consúltenlo a su médico de cabecera, a su neurólogo de cabecera y a quien está llevando a cabo el seguimiento de este paciente con ELA. Estamos hablando de la parte respiratoria. Recuerden que hablamos de la parte de los líquidos. Si ya tiene ahogo con los líquidos, entonces tenemos que consultar para ponerle espesante. Si ya el líquido está con espesante, pero me quiero comer una milanesa cortada en trocitos chiquititos y aparte de eso me resulta que también me produce este inconveniente de no poder tragar, tenemos que llevar la comida a otro paso, que sería el procesamiento de todas las comidas. De todas las comidas. No hace falta que uno le haga un puré de papa, un puré de zapallo, no. Uno se quiere comer un asado, se puede comer un asado. Pero primero le muestran la costilla de asado y dice, mira, esto es lo que te vas a comer. Y la cortan el asado, lo meten en la licuadora, lo meten en la mini procesadora, lo procesan bien y se lo dan a comer como asado. Después los temas de presión y ese tipo de cosas, porque si está salado o no salada, ya eso es otro tema. Estamos hablando de la comida y de la consistencia de la comida. Si quiere comer un churrasco, bueno, sáquenle la grasa. Mira, este es el churrasco que te vas a comer. Lo ponen en la licuadora, en la procesadora, lo hacen bien desmenuzado y eso es lo que se puede comer. Y para bajar eso, ¿con qué lo baja? Lo baja con jugo, lo puede bajar con agua, lo puede bajar con vino, pero con espesante. ¿Está bien? Sigamos a ver si hay otra pregunta que pueda responder. Buenas tardes. Esa era mi pregunta. Cuando mi hermano tiene hecha realizada la tráqueo, ya va a ser aproximadamente 4 o 5 meses y lo tiene realizado y por ahí nosotros no sabemos si se le puede dar un yogur porque él tiene ganas de degustar y estamos en una ciudad que no es fácil el acceso a este tipo de especialista y viajar es todo un tema y por ahí carecemos de información, entonces como justo queremos aprovechar ¿De este dónde, momento. de dónde son ustedes? Perdón. Vera, Santa Fe. Bien. Bueno, obviamente todo esto es posible, sí que es posible, pero de vuelta, hay que consultar al médico neurólogo y si el médico neurólogo de pronto está en dudas,
bueno, puede dirigirse a algún neurólogo de la fundación, de la asociación. Por ejemplo, yo tengo pacientes que tienen la traqueostomía y tienen también, para ayudar a complementar, porque ¿cómo se alimenta esta persona? Tiene realizado el... Gastón. ¿Botón gástrico? Sí, botón gástrico. Sí, Estamos Bueno, con para botón aquellas gástrico. personas que por ahí están escuchando y bueno, se asustan un poco con esto, algunas personas se les avanza demasiado la enfermedad, otras no, pero bueno, el botón gástrico es como un catéter que se pone directamente en un quirófano, es como un agujerito, un orificio chiquitito en el estómago y por ahí se pasa una sonda parecida a la sonda de hacer pis, que se pone cuando uno le colocan en el hospital para hacer pis, es bastante parecida y la diferencia es que a través de esa sonda se pasa alimentación. Es un líquido que ya viene preparado con distintas calorías. Porque una persona que, no sé, que camina, que trabaja, que va, que viene, debe gastar más o menos, no sé, 1.500, 2.000 calorías en el día. Es una persona que está inactiva, que está quieta en una cama y bueno, puede gastar entre 1.000 y 1.500 calorías. El solo hecho de estar acostado y su organismo quema esas cantidades de calorías. Entonces, los nutricionistas y hay empresas que se dedican a la fabricación de estos alimentos, ya tienen la consideración de, en tanta cantidad de volumen de líquido, tantas calorías. Puede ser que en un litro haya 1.500 calorías. Si yo le paso todo este litro de líquido, va a tener 1.500 calorías dentro de su cuerpo. Y ese líquido, que es como una leche chocolatada, como un café con leche, eso se pasa a través de la manguerita. Pero hay personas que a pesar de eso tienen comida procesada, pero la comen por boca. ¿Por qué? Porque ya tienen la traqueostomía. Entonces, al comer por boca y tener la traqueostomía, ya no se va a ir al tracto respiratorio. ¿Por qué? Porque el tracto respiratorio ya está obstruido por la traqueostomía, que es como una canulita que tiene una forma de una L invertida o un 7, donde se coloca en el lugar de inserción, que sería el anillo de la tráquea, dirigido hacia la parte interior, que sería ya la división de los bronquios. Pero del lado interior se infla un globito, se infla un globo que hace que se sujete ese catéter dentro del tramo de la laringe. Entonces, al inflarse ese globito, comida que caiga va a rebotar contra ese globito y se va a dirigir al estómago. Entonces, yo tengo un paciente, Juan Cejas, Sofía lo conoces, eh, que este paciente come asado, por ejemplo, come tortilla de papa, por ejemplo, pero tuvo que tener una interconsulta primero con todos estos profesionales que yo les dije. Empezó con el yogur, empezó con gelatina, después pasó al yogur, pan lactal y ya después empezó a comer otras cosas. Hasta empanadas come. Así que bueno, les digo esto para que sepan eh, que esta parte, digamos, de glutoria, si bien tiene sus inconvenientes, también tiene algunos matices donde se puede llegar a tener algunas, permitirse algunas cosas siempre y cuando obviamente no afecten al organismo. ¿Alguna otra preguntita? De los alimentos, aprovecho esto para decirles, de los alimentos, los que las personas que ya están con alimentación enteral, hay distintas modalidades de este tipo de alimentación, porque ¿qué pasa? El paciente al estar mucho tiempo quieto empieza a tener constipación, entonces tiene dificultades de evacuar intestinos. Entonces ahí tenemos otro inconveniente más que se nos suma. Porque hay personas inclusive que no tienen botón gástrico, que no tienen dificultades respiratorias, que no tienen dificultades deglutorias, que lo único que tiene afectado es un brazo, una pierna, pero ya empieza a tener dificultades digestivas, como que empieza a tener ya constipaciones, más constipaciones que antes. ¿Por qué? Porque los músculos del abdomen ya se empiezan como a frenar, como a quedarse un poquitito más dormidos. Entonces se empiezan a ver más frecuentemente constipaciones. Eso es otra modalidad que hay que tener en cuenta de tratar de ir buscando, siempre con interconsultas, de irse dando distintas ayudas, diríamos, por ejemplo, vaselina natural. No sé, hay distintos nombres, Dulcolax, Lagarol, bueno, cosas que de pronto de a poquito
nosotros vamos a tener que incorporar al organismo como para ayudarlo a evacuar intestinos, porque también, como les dije, la parte abdominal está afectada y por lo tanto empieza a tener dificultades a ese nivel de lo que yo les dije anteriormente, que era el peristaltismo, esa movilización de los intestinos en forma autónoma, que usted por más que se masajee ni haga, eso no resulta, porque la movilización del intestino y todo eso se produce durante todo el tiempo, las 24 horas, hasta cuando estamos durmiendo. Que nosotros hagamos un masajito por ahí nos puede ayudar, pero no estamos haciendo 24 horas el masaje. Entonces, eso tiene que ser ayudado con alguna medicación de este tipo. ¿Preguntas? ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy de Formosa. Yo Sí, tengo a mi esposo con él hace 1 año y medio y tiene sí, sonda gástrica. correcto. Se está alimentando por ahí, está con constipación en estos momentos precisamente. O Bien. sea, es recomendable entonces el agarol y todos esos tipos Correcto, correcto. para, Ojo, hay que encontrar el término medio, porque a veces ajá, es como que está demasiado constipado o está muy diarreico. Entonces, ok, es un tema que eso se regula paciente por paciente. Ahora que está sí, constipado, bueno, tienen que hacerle o un enema, un enemol, para sí, retirar todo el material que está en la zona más baja y a sí, partir de ahí empezar a ver todos los días una cucharadita de Garol. Todos los días una ah, cucharadita. No, se convirtió en diarreico. Bueno, entonces menos de una cucharadita. Se ok, suspende, mientras haya diarrea, se suspende el Lagarol y se empieza a dar menos cantidad hasta que se ujú. encuentra o sea, se encuentra la medicación o se encuentra la cantidad que se tiene que administrar. Ok, ok. Otra preguntita. Sí, Él tiene así como esos espasmos nocturnos sí, en los miembros. O sea, es sí. como, yo le digo que tiene frío, pero es como son los espasmos musculares, ¿o? Mirá, te voy a decir una cosa. Sí, Eh, yo descubrí, porque no lo sabía, a través de distintos pacientes en el Salvatore Freni que habían tenido lesiones medulares, que son un accidente que haya tenido, no sé, por lo que sea, y que ha tenido sí, lo que se llama compresión medular, o sea, se le comprime la médula que está pasando por entre medio de la columna vertebral y queda sí, dormido de acá para abajo. Y yo, pues si está dormido de acá para abajo, ¿por qué se le mueve los pies pasa. así como una forma involuntaria? Si se Sí, supone que de acá para abajo está dormido. Y aprendí que es porque tiene o materia fecal acumulada o tiene orina acumulada. O sea, bien, no es que sea solamente eso, digo. sí, Son dos factores muy importantes que como que el organismo se defiende o está dando una señal de que algo está pasando. mm, Si bien está dormida esa parte, ojo, también otra cosa les voy a explicar. Nunca se pierde la sensibilidad, ¿sí? Si uno lo pincha o lo pellizca, aunque no movilice las piernas, tiene sensibilidad. A sí, diferencia de esas personas que le dije yo recién, por ejemplo, que tiene dormido acá para abajo, yo le puedo pinchar una aguja y no lo siente, porque está sí, sí, insensible, perdió la sensibilidad. Pero los pacientes con ELA, aunque tengan dormido, esas personas tienen sensibilidad. Y con respecto a esto, yo creo que se llama espasticidad. Si esta espasticidad se produce justo o casualidad porque está constipado, bueno, yo creo que mucho tiene que ver con esto que estamos hablando. bueno, muchísimas gracias. Por favor. Si te parece, Javi, por el tiempo podemos ir al último bloquecito, unos minutos más, y ahí ya preguntas generales, ¿te parece? Bueno, primero, antes de cerrar con esto, quería comentarles que hay un factor que no he hablado y que está relacionado con la deglución también, eh, que es la parte respiratoria. Hablamos mucho de la parte digestiva, de la comida, de los distintos procesos que hay que darle a la comida, de la constipación y todo esto, pero no hablamos de la parte respiratoria. La parte respiratoria también tiene es un factor muy fundamental con estos pacientes que tienen esta afección que yo les comentaba de la musculatura orofaringia. Las personas que tienen esta problemática, que tienen ya esta problemática en los pacientes con ELA, empiezan a tener también dificultades respiratorias. Entonces, ¿cómo se detecta esto? Tenemos algunos indicadores, que los indicadores son, por ejemplo, una persona respira cortito, como que tiene un jadeo, tiene distinta coloración, por ejemplo, la coloración azul de los labios
o de las uñas, por ejemplo, las uñas se empiezan a poner de color moradas, significa que no está habiendo una buena oxigenación de ese organismo. Eh, Esto es lo básico. Puede tener otras partes violáceas del cuerpo y eso me está diciendo que no hay una buena oxigenación. ¿Qué está pasando? Y está pasando que esta persona no está respirando del todo. ¿Por qué? Porque los músculos del tórax no me están ayudando a meter toda la cantidad de aire que debería meter. Estoy respirando cortito. Estoy respirando no estoy respirando con el 100% del pulmón, estoy respirando con un 30 o 40% del pulmón. Entonces sí, estoy respirando, pero estoy respirando nada de aire. Entonces, una de las formas de detectarlo es esto a nivel visual. Por eso digo la observación. Esto se lo van a acordar siempre, siempre, la observación. Otra de las cosas que se utiliza es el sensor, no sé si ustedes lo han visto, que se llama saturómetro, que es un sensor que actúa por contacto y por calor. Hay que tener cuidado porque si no está bien colocado, si está frío el dedo, si de pronto tiene pintada la uña, bueno, hay distintos factores que pueden hacer que esto funcione mal. Yo lo primero que hago es probarlo en mí. Entonces yo tengo una cierta frecuencia cardíaca y una saturación de oxígeno. Me lo saco, lo vuelvo a probar en otro dedo y veo este aparatito a ver si sigue los mismos valores. Y bueno, recién ahí se lo pongo al paciente. A partir de ahí tengo que ver si el paciente tiene la mano fría, si no tiene pintura en la uña, si no tiene ninguna dificultad de calor, que haya un buen contacto. Entonces ahí me va a dar una saturación. ¿Cuál es la saturación nuestra habitual con aire ambiente? Es de 97, 98, hasta 96 se podría decir. 99 ya sería como una excelencia y 100 nadie tiene. Pero estos pacientes con esta dificultad respiratoria ya empiezan a tener 90, 89, 90, 91, ya tienen dificultad respiratoria, ya tienen dificultad para ingresar el oxígeno hacia su organismo. Eso es una de las particularidades de la dificultad respiratoria. Otra es que ya estas personas empiezan como a querer dormir un poco más sentados, o sea, duermen en su cama, pero no pueden dormir acostado del todo. Tienen que estar durmiendo en forma semisentado con almohadones detrás de la espalda porque dice que a la noche se ahoga. Bueno, todas estas cosas hay que consultarlas con los médicos y después hay como un aparatito que nos ayuda a mantener un poquitito ese oxígeno, ese aire dentro del organismo, que es como una especie de resistencia. Es como cuando los médicos de antes le decían a los abuelos, tenés que inflar un globo. El globo lo que hace es presentar una resistencia. Si yo quiero soplar hacia afuera, el aire que está afuera se quiere meter hacia mí y lo que hace es hacer una fuerza, una resistencia hacia los alvéolos. Los alvéolos que están queriendo cerrarse, al tener una fuerza externa que los impulsa, no es que me va a llenar los pulmones con el aire del globo, sino que esa fuerza que va entre la que yo quiero sacar y la que el globo me quiere meter, hace que los alvéolos míos se hagan como se expandan, de estar de una pasa de uva, de una pasa de uva, a convertirse en una uva redonda, entera. Entonces, al tener una superficie donde puede ingresar y salir también el aire, va a haber una mejor oxigenación, no solamente de los pulmones. Imagínense ustedes que la sangre que pasa por el corazón está oxigenada y es repartida a lo largo de todo el cuerpo. Entonces, tiene que estar oxigenada hasta el último dedo del pie, porque hasta ahí tiene que llegar la sangre con oxígeno, porque si no empezamos a tener dificultades de irrigación, sobre todo en los lugares más distantes. Vamos a ver si terminamos con este tema. Voy a ponerme los anteojos y vamos a hacer el último concepto, la última diapositiva. Bueno, ahí vamos a ver las últimas diapositivas. Como yo les decía anteriormente, es muy importante que uno observe. Acá ponemos el semáforo y alerta. ¿Por qué? Porque uno tiene que estar como atento a cualquier cosa que nos llame la atención. Ya les dije, de la parte motora, desde la parte glutoria, de la parte de la concentración. Una de las cosas que pasa con los pacientes con ELA es que nunca pierden la conciencia. O sea, están permanentemente atentos, vigiles, están con la parte neurológica, se llama Glasgow 10 en 10, 15 en 15, porque no es lo que esta enfermedad afecte la neurona que tiene que ver con el sistema nervioso central, sino que afecta solamente las células neuromotoras. Nuevamente, que las informaciones que uno vaya a adquirir, que sean
informaciones pertinentes, o sea, informaciones reales o con fundamento, cosa que nosotros no hagamos cosas que no tenemos que hacer porque me lo dijo el vecino, porque me lo dijo algún familiar o porque me lo dijo alguien, y nosotros lo hacemos porque, no sé, porque lo hacemos. Eh, Esto que está pasando en este momento, inclusive nosotros estamos dando una capacitación, eh, eso quiere decir que hay una red que se va formando entre el paciente que tiene su patología, entre los acompañantes, la familia y los distintos profesionales que componemos este contexto. Entonces, tengan en cuenta que siempre están respaldados por alguien que tiene estos conocimientos y que les puede dar una mano. Eh, y bueno, con respecto a las experiencias, para nosotros es muy importante ver cada tipo de experiencia, a enterarnos de cada una de las experiencias, porque a partir de ahí nosotros podemos resolver de las experiencias particulares de cada uno y podemos resolver porque le damos nuestro punto de vista, pero a la vez también nosotros podemos aprender porque podemos investigar algo que de pronto no lo hayamos visto y a su vez evaluar estas cosas. Y también, bueno, cuando dice acá evaluar necesidades, ya estaríamos hablando de que cada paciente en particular puede llegar a tener, no sé, dificultades como esta señora que llamaba Santa Fe, que de pronto no tiene como acceso a distintos conocimientos o de pronto se les dificulta trasladarse. Entonces, esto de las redes eh, por internet es muy valorable y hace que podamos estar en contacto. Esto no se tiene que perder y bueno, cualquier cosa ya saben todos los que están asistiendo en el día de hoy que a través de Sofía, a través de las distintas personas que se encargan de esto, pueden ir, conectarse y hacer sus consultas. Esto ahora después Sofía le va a dar un poco cómo sería el método para conectarse. ¿Te puedo hacer una Bien, pregunta? sí señor, Yo empecé a hacer kinesiología. sí, Iba a kinesiología me daban rayos en la pierna, electroestimulación. Me sí, daban 20 minutos día por medio, 2 veces sí. por semana. Y no me resultó. Puede ser que haya otra clase de kinesiología que sea sin aparatos, porque yo en la pierna no tengo fuerza en la pierna. Y me daban para ganar fuerza, masa muscular los electrodos estos. Pero yo cuando volví a mi casa ya no podía ni levantar la pierna, era peor el remedio que la enfermedad. Te quería hacer una consulta, o algún tratamiento, o hacer ejercicio acá en casa para poder ganar masa muscular, o tomar algún medicamento para ganar masa muscular. Bueno, a ver, acá la diferencia que hay de un kinesiólogo que tiene que rehabilitar un paciente que ha tenido una quebradura y tiene que ganar masa muscular, lo va a ejercitar hasta que el músculo tome esa consistencia y vaya tomando esa fuerza y vaya rehabilitándose. ¿Está bien? No es el caso del paciente con ELA. Cuanto más exigimos al músculo, a veces es peor. Porque, ¿qué pasa? Estamos saturando al músculo. El músculo ya está afectado por esta cuestión que tienen los pacientes con ELA, que ya dijimos, afecta a la célula neuromotora. Entonces, no está todo perdido. Podemos trabajar el músculo desde casa, pero no es porque uno vaya a hacer más cantidad, como si uno quisiera levantar pesas, por ejemplo. Uno quiere ganar más músculo, entonces levanto más veces pesas. No, no sería el caso. Pacientes con ELA no tienen que exigir el músculo, porque ¿qué va a pasar? Va a pasar que ese músculo se rompa, esa parte tendinosa se rompa. Si yo la exijo, la voy a romper, porque yo lo que quiero es recuperar la movilidad, yo quiero recuperar la masa muscular, pero hay una realidad que tenemos que hacernos cargo de que lamentablemente ese músculo está siendo afectado por esta enfermedad y por el momento no hay nada que lo vaya a revertir. Entonces, es la condición que va teniendo ese músculo. Ahora sí, ¿qué es lo que lo podemos hacer? Bueno, que no termine de perder la fuerza, que no termine de perder la masa muscular, que no termine de un día para el otro. Hay que darle pelea, hay que batallarlo. Pero ¿cómo se batalla? Haciendo ejercicios hasta que uno se canse. O hacer 10 sesiones, 5 sesiones, no exigir al músculo.
Si uno quiere hacer de más, va a ocasionar un problema y va a ser peor el remedio, como dijiste vos recién, peor el Lo que remedio tenga que que la mejorar. enfermedad, ¿no? Así que yo sugiero que por favor el kinesiólogo que te esté haciendo electroestimulación no le dé ni siquiera 20 minutos. A lo sumo debe ser 5 minutos o 10 como mucho. Porque Buenísimo, 20 minutos es mucho, estamos exigiendo demasiado y hay que ver la intensidad también. buenísimo. Simplemente hay que trabajar en casa haciendo ejercicios que uno puede estar sentado en la silla y levantando la pierna hacia arriba, hacia afuera, mover la entrepiernas, levantar las dos piernas si se puede, o ayudarla un poquito con las manos. Estos son ejercicios caseros que se pueden hacer para no perder la motilidad. Y la masa muscular es nada, la masa muscular se pierde porque uno también va perdiendo ingesta, uno va comiendo también menos. Esta enfermedad hace que también uno vaya comiendo menos. Entonces, nada, hay que tratar de comer cosas que tengan calorías, que tengan sustancias. Eso hay que interconsultarlo con el nutricionista. Buenísimo. ¿Sí? Te agradezco. Por favor. Hola Javier, soy Carolina. Hola. ¿Cómo estás, Es- Carolina? Dos preguntas. La Sí, consistencia del pesante, entonces tiene que ver con la capacidad que ya tiene para deglutir. correcto. O sea, dependiendo de lo que vaya a comer, va a una consistencia diferente. No, a ver, por ejemplo, eso tiene que evaluarlo el kinesiólogo o el nutricionista. Nosotros tenemos 3 consistencias específicas. Una consistencia como si fuese el pan lactal, como si fuese un puré, como si fuese, no sé, una porción de pastel, de torta. Esa sería una consistencia. La otra consistencia es como si fuese el yogur, eh, que podría ser no el yogur bebible, sino el yogur más firme, el que es más, que tiene más consistencia, ¿sí? Y sin cereal, ¿eh? Sin cereal. Yogur solo, sin cereal. Y el otro es la consistencia miel. Es como esa miel, la miel esa que es más líquida, ¿no? Que uno la Ajá. puede trabasar. Ahora, ¿quién es el que decide qué consistencia tomar? Si va a tomar el espesante, se va a colocar siempre la misma consistencia. Si tomando líquido solo, si toma líquido solo, hay 2 formas de evaluarlo. Primero, si toma líquido con un vaso, por ejemplo, en sorbitos pequeños, y se ahoga, ahí ya tenemos una dificultad. Pasemos a la segunda parte. ¿Cómo hacemos? Tomamos con sorbete, como si fuese con una bombilla, tomar con la bombilla, sorbitos chiquititos. Esos sorbitos chiquititos también producen esa tos, significa que está pasando líquido para el otro lado. Entonces ahí a partir de ahí tenemos que empezar ya con el espesante. ¿Qué hacemos? Le ponemos una cucharadita sola, una medida sola al agua, o 2 medidas, depende de la cantidad de agua que le pongamos. Con una cucharadita nosotros tenemos que revolver y cuando levantamos la cucharita tenemos que ver cómo cae el líquido con espesante. Si Sí, como un cae jarabe. en forma de miel, si cae en forma de yogur, o si no cae directamente porque queda como apelmazado en la cuchara, que sería Ajá. la consistencia torta, vamos a decir. Ok. ¿De dónde estás llamando? Soy de Costa Rica, pero vivo acá en Argentina. Bien, bueno. Bueno, cualquier otra pregunta que tengas, nos haces Otra llegar tengo. o si eh, tenés... A ver, La última sería, si bueno, tiene, bueno, por ejemplo, dificultad ya para sostener la cabeza, o sea, ya se le cae el sí, cuello, de hecho, está usando collarín, sí, también sí, quiere decir entonces que eventualmente ya se van a ver afectadas de glutir y el tema de respiración. es muy posible, sí, sí. Yo tendría en Ah, cuenta 2 cosas. Yo tendría en cuenta 2 cosas. Primero, sí. un nebulizador. Nebulizador, el Ujú. nebulizador. Pero que este nebulizador tenga la doble funcionalidad. Por un lado, el nebulizador tiene como 2 piquitos. En un piquito se pone para nebulizar, o sea, es el pico que eyecta el aire. Y Ajá. uno lo pone en una máscara y le pone el líquido hacia la nebulización. Y el otro piquito aspira. Entonces, es muy posible que a futuro se empiecen a formar secreciones que no las pueda expectorar, no las pueda tragar, ni las pueda sacar hacia afuera. Y empiece a babear. No digo que pase en el caso de él, pero digo esto en términos generales que puede llegar a pasar.
Sí, sí. ¿Qué hacemos? Bueno, es una manguerita larga que se conecta en la parte de succión, tiene como un recipiente, un reservorio, como un vasito, para que las secreciones que vayan cayendo caen al vasito ese, pero, ojo, porque estas secreciones que se aspiran o que se forman en la boca y no se pueden tragar rápidamente, si uno las estimula todo el tiempo, o sea, si uno está poniéndole la sondita todo el tiempo, eh, estimulan las glándulas salivales. Entonces, como que es un círculo vicioso, no termina nunca Claro. de aspirar esa secreción. O sea, lo aspiro y a la media hora hay que aspirarlo de vuelta. Solamente tener ese aparatito, solamente para que si eventualmente se le forma mucha cantidad de saliva y no la puede tragar, uno le ponga esa manguerita y pueda aspirar esas secreciones o esa saliva que está dentro de la boca. Sí. Esto digo como que no sabemos cuándo va a pasar, pero puede llegar a pasar. Entonces, para que no los agarre desprevenidos, es como que ya ir pensando en eso. Y a su vez también consultar con un neumonólogo, porque el neumonólogo te va a dar la pauta de decir, bueno, a ver, el saturómetro que yo le decía, ¿cuánto tiene de saturación? ¿Está entrando al aire? Sí. A ver, ocultemos con el estetoscopio. Está entrando bien el lado derecho, pero no el lado izquierdo, bueno, el más del derecho. Bueno. Y a partir de ahí quizás le tengan que indicar un aparatito que se llama, ahí se me fue de la cabeza, pero es un aparatito que lleva una máscara que obstruye toda la parte bucal y nasal, la tapa del todo y sale como una manguera, el BiPAP se llama, BiPAP. Este BiPAP hace como eso yo les comentaba recién, como ese globo que hace como una presión externa para que tenga una buena capacidad de oxígeno dentro de los pulmones. ¿Está bien? Entendido, muchas gracias. Por favor, para la próxima la esperamos. Eh, mi pregunta era cuál es el paso final, digamos, a esta enfermedad. Ya hace tiempo de esto, él Sí. solamente se comunica a través de la mirada, y nosotros tenemos que interpretar qué es lo que le duele, qué es lo que le pasa, y sí, lo único que tienes es mucho saliva. No, sí, la salivación es normal, propio de esto, es mucho, pero queríamos saber qué es lo que viene, porque ¿Tiene ya pasó por traqueostomía? todo. ¿Traqueostomía? ¿Cómo? ¿Tiene la Ya traqueostomía? tiene, sí, lo Bueno, tiene, sí. pregunta, ¿cuántos años tiene? Y tiene respirador 43. mecánico también. ¿Cuántos 43 años? años. Bueno, 43. perfecto. Bueno, los pacientes con ELA tienen esto. Tienen como que tienen, o sea, arrancan de un piso base, tienen como pequeños escaloncitos llegando a una dificultad X, pasando por todos los problemas que ya comentaste, y a pesar de todos esos escaloncitos, tiene como 2 o 3 escaloncitos para arriba, o sea, como que mejora a pesar de su consecuencia de esta enfermedad, pero después tiene como una especie de meseta, se mantienen estables. No hay un deterioro importante que en algunos pacientes puede pasar mucho tiempo. A algunos pacientes se les dificulta la parte respiratoria y eso trae otras consecuencias y quizás tengamos una mala noticia. Pero bueno, de esto ni hablo. Eh, y lo que sucede también es que con respecto a la comunicación, eh, no quiero extenderme en el tiempo, pero hay una forma de comunicarse que yo, sin querer, la apliqué en el Sanatorio Flini en rehabilitación. Y era con los ojos. ¿Cómo era? Yo, por ejemplo, le decía, si tenés que decir que no, decís así, cerrá los ojos. Y si tenés que decir sí, levantá los ojos arriba. Porque está consciente. O sea, con los ojos puede manejar la información. Y después una chica, junto conmigo, empezamos a preguntarle y hacerle el abecedario. Y vos le decís A, no, B, no, C, sí, levanta el ojo hacia arriba, significa que la palabra ya empieza con la letra C. Y uno le dice, por ejemplo, o dolor, por ejemplo, diga dolor. Vos llega a las letras D y levanta los ojos. Entonces la palabra empieza con D. Y ya ahí más o menos orientás. Dolor, algo que empiece con la letra D. ¿Se entiende? O le seguís poniendo las Sí, vocales. A, E, I, O, U. Y entonces formás otra palabra. Yo he tenido una chica que tiene un problema, un accidente de tránsito, tuvo un golpe en la cervical y quedó
con traqueostomía y solamente podía comunicarse con los ojos. Y bueno, y el marido escribía en un cuadernito todas las frases que decía. Y una vez la chica esta le dijo, tonto, acomódame la cabeza que la tengo torcida. Todo eso le dijo con los ojos. Parecía un sistema Morse. Pero es real, ¿eh? Se los conté yo. Hay muchas preguntas que ustedes hacen que por suerte con la asociación hemos podido responderla y hoy está volcada en tutoriales educativos, hay tutoriales que ha hecho Javier, además de todos estos encuentros, hay guías sobre ELA, ¿sí? Sobre kinesiología en la ELA, sobre fonoaudiología en la ELA, que responden un montón a estas preguntas y que capaz hoy en un encuadre de 1 hora y media es difícil sentarnos a responder. Pero para esto estamos, ¿no? Para que también en estos espacios ustedes escuchen por dónde centralizar sus inquietudes, ¿no? Por eso quería decirles que hay un montón de esta información, que bueno, que seguramente la persona que te contactó, Mercedes, te va a escribir y en ese mensaje que te escriba después, la idea es que ustedes reciban el link directo a las guías de ayuda y a nuestro YouTube, donde tenemos el canal de YouTube, donde hay videos sobre todos estos temas, ¿sí? Más allá de que después hay que evaluar puntualmente, ¿no? La situación de ustedes y en qué podemos ir orientándolos. Pero bueno, sepan que la persona que se contactó con ustedes va a ser quien les mande estos links y a quien puedan consultar, ¿sí? Y los oriente. Ahí la veo a Sil, que es una con la que seguramente estarán en contacto. Eso por un lado. Por otro lado, que sepan que también les vamos a mandar un pequeño formulario donde ustedes van a poder responder, bueno, si les fue útil y qué temas quieren que sigamos profundizando. Javier está súper a disposición para volver a hacer un encuentro el mes que viene, el siguiente, sobre temas, porque esto fue cuidados básicos en general, sobre los que quieran seguir profundizando. Así que sigan escribiendo sus dudas, ¿sí? Como siempre, los encuentros tienen un tema y un límite, ¿no? Entonces, si son dudas muy, muy, muy puntuales, también se las pueden hacer, como les dije, a las chicas, que son las que están en contacto, y también pueden después generar un encuentro con Javier particular, ¿sí? Eso también lo podemos charlar. Pero bueno, quería aclararles esto. Y por último, también para quienes son profesionales de la salud, que quizás quieren ampliar sus conocimientos más técnicos, ¿no? Del cuidado de personas con él. Ahí vi que había, además de, bueno, Noelí, que está investigando, están en alguna sala varios profesionales por lo que vi. La intención también es tener un encuentro más técnico, digamos, en preguntas bien de personas que están muy sumergidas en temas salud, ¿sí? Para kinesiólogos, cuidadores, enfermeros y demás. Así que bueno, todo eso está disponible. Aprovechen los canales de comunicación que tenemos. Todos recibieron un mensaje y un link, así que a esa persona consúltenle, ¿sí? Y bueno, como para ir cerrando, les agradezco por la participación, por la escucha activa y especialmente a Javier por, bueno, brindar este espacio tan ameno y donde, bueno, también nos ayudamos entre todos, además de tu exposición súper clara y que creo que pasaste por todos los temas. Bueno, también es bueno sentirse acompañados y este último mensaje que diste, ¿no? Así que bueno, agradecerte, no sé si vos querés decir algo más. Bueno, yo también obviamente quiero agradecer a la asociación porque también me da este espacio para poder explayarme y poder contarle mis experiencias y ayudar, ¿no? A tanta gente que está con estas dudas, que está con preguntas y que tienen esta cuestión sobre sus espaldas y esta responsabilidad que nos abarca a todos de pronto porque somos parte también de esta situación que le está pasando a cada uno de los pacientes y su entorno, ¿no? Así que nuevamente les agradezco la presencia de todos ustedes en el día de hoy. Espero que haya podido conformar todas sus dudas, sus preguntas y bueno, con la puerta abierta para que nos volvamos a encontrar a futuro, porque bueno, estoy jubilado, entonces ya tengo más tiempo para dedicarme un poco a este tipo de encuentros. Así que los espero en la próxima. Gracias Sofi, gracias Eva, Silvi, que te vi ahí presente. Así que un saludo a todos y nos encontramos en la próxima oportunidad.